El título de este sermón de hoy se llama Preparando el terreno. ¿Qué de lo que leímos hasta ahora puede decir eso? Pero déjenme contarles lo que está sucediendo para poder entender por qué digo que Nehemías va a estar preparando el terreno. Vamos a empezar por el versículo 1. Dice ahí que luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, En el capítulo anterior, la semana pasada, veíamos que ya los muros habían sido levantados y decía Nehemías que solo faltaba colocar las puertas. Pero ahora Nehemías nos está diciendo que ya las puertas están colocadas, o sea que la reedificación a la cual Nehemías le había sido encomendado estaba completo. Nehemías fue llevado a Jerusalén ¿para qué? Para reconstruir la muralla y poder poner las puertas. O sea que si el trabajo está terminado, la reedificación estaba concluida, ¿qué es lo que debía hacer Nehemías? Si alguno recuerda, ¿qué es lo que él promete al rey Artajerjes? Porque el rey Artajerjes le dijo, ¿cuánto durará tu viaje? Y después de que él le dijo algo que no nos dice específicamente qué es eso, dice que después de un tiempo él iba a volver. O sea que la promesa de Nehemías era reconstruir, para la cual Dios había puesto en su corazón, e ir a Jerusalén, porque le dice, déjame ir a Jerusalén a reedificar los muros. Los muros están reedificados. Las puertas están colocadas. Entonces, Nehemías debía volver. Debía volver Nehemías para Susa. Pero Nehemías sabía que mientras ellos construían, habían enemigos tanto externos como internos. Entonces él también era consciente de algo, de saber que si él se iba, los enemigos no se iban a dar por vencidos. Ellos iban a seguir molestando y atacando al pueblo de Dios. Este pueblo había visto por la guía de Nehemías, había aprendido a ver la mano de Dios en cada circunstancia, en toda situación que se presentó, tanto interna como externa. Este pueblo había aprendido a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías una y otra vez les mostraba que era la mano de Dios quien estaba sobre ellos, que Dios era el que peleaba por ellos, que Dios había hecho tal edificación. Entonces lo que hasta ahora se logró por medio de estas cosas externas es poder mostrar al Dios Todopoderoso que los ayuda a construir, a reedificar. Pero el pueblo no solamente debía ver la mano de Dios, sino que este pueblo debía volver a creer en su Dios y aprender a depender de Él. Los muros y las puertas solamente eran medios por la cual Dios había mostrado hacia ellos. Pero faltaba que su pueblo vuelva a la comunión con su Dios. Entonces es por eso que a medida que vayamos leyendo, vamos a ver cómo Nehemías va a empezar a usar y Dios lo va a empezar a mover para preparar el terreno, va a preparar a este pueblo para lo que después vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Entonces decíamos que Nehemías debía volver a Susa. Entonces, sabiendo que habían enemigos, sabiendo que las cosas que Dios había generado ahí no es que iban a quedar todo listo, ya está, terminó, construimos, así que ya los enemigos no nos van a molestar, incluso aquellos que se habían confabulado con los enemigos que estaban adentro de Jerusalén ya no van a molestar más. No, él sabía que la enemistad iba a seguir, él sabía que los enemigos iban a continuar queriendo atemorizar al pueblo. Entonces Nehemías, siendo consciente de esto y buscando la sabiduría del Señor, él va a empezar a guiar los corazones de este pueblo para que aprendan a depender de él. Pero para esto él va a necesitar colaboradores, porque él ya no iba a estar ahí, él tenía que volver. Entonces, me venía a la imagen esto, Nehemías tenía que volver. Entonces mientras él va haciendo las valijas, mientras va preparando
su regreso a Susa, él va a empezar a destinar personas en distintas áreas, como por ejemplo para que puedan estar en el templo y también para aquellos que puedan cuidar todo lo que es Jerusalén. Va a poner a alguien a gobernar, va a poner a alguien para que pueda cuidar Jerusalén. En síntesis, Nehemías va a usar personas del mismo pueblo para guiar y proteger al pueblo de Dios. Y entonces ahí nos indica Nehemías ciertas cosas. Dice, después de que fueron edificados, de que fueron puestas las puertas, que dice, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Fueron señalados, si alguno tiene otras versiones, van a encontrar la palabra y se nombraron. O sea, estos señalados, estos hombres que estaban ahí, dice que Nehemías los nombró. Se nombraron porteros y cantores y levitas. Todos estos eran servidores del templo, o sea que él está organizando, está nombrando a aquellos que van a administrar el templo, la adoración a Dios. Pero también en el versículo 2 sigue diciendo Nehemías, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Otra vez debo aclarar esa palabra que dice, mandé a mi hermano Hanani. En otras versiones, en los originales, quiere decir esto, puse al frente o puse a cargo de Jerusalén, ¿a quién? A Hanani y a Ananías. Entonces Ananías y Hanani, Nehemías, ¿qué les estaba dando? Les estaba dando a cargo el gobierno de la ciudad. Ellos debían velar, ellos debían guiar a este pueblo. Pero pregunta, ¿por qué Nehemías le confía a estos dos hombres Jerusalén? Era la ciudad de Dios, era el lugar donde Dios hacía su morada, y Nehemías, al irse, va a confiar a estos dos hombres el gobierno de esta ciudad. Y ¿por qué hago esta pregunta? Si bien ustedes lo van a ver en el texto, pero ¿por qué hago esta pregunta? Para que en nuestros días nosotros analicemos ciertas cosas. ¿Por qué es que nosotros elegimos cosas o gobernadores o incluso aquellos que lideran la iglesia? ¿Cómo es que nosotros elegimos? ¿Por qué Nehemías escogió a estos dos hombres? ¿Porque les caía bien? Porque Hanani es el mismo Hanani del primer capítulo, donde dice que él le había contado a Nehemías la situación de Jerusalén. Bueno, porque él confía en mí, yo voy a confiar en él. Él me contó todo, así que yo voy a confiar en él. ¿Le caían bien? ¿O es que porque tenían estudios, profesiones o capacitaciones, o capacidades superiores al resto? ¿O tenían diplomas logradas? O incluso podemos decir que capaz tenían un buen discurso como para poder guiar al pueblo. Podemos buscar cualquier situación, porque hoy en día cuando incluso se eligen gobernadores, a veces no nos ponemos a ver lo que Nehemías vio. Siempre estamos buscando a ver quién se puede asemejar a nuestros principios, o quién se puede acercar a lo que uno pretende. Entonces se elige conforme a sus propósitos, conforme a sus deseos. Y así también esas cuestiones han llegado a las congregaciones. En las congregaciones muchas veces se pueden estar eligiendo líderes o se pueden estar eligiendo aquellos que van a colaborar dentro de las congregaciones por simplemente agrado, por simplemente parentesco, por simplemente tener buena labia, por simplemente decir, qué bien habla este hermano. Para mí que este hermano es un líder. O venir con diplomas, con estudios de teología, decir, mire, yo estudié para pastor, yo estudié para ser líder. ¿Es eso lo que nosotros debemos medir en el momento de elegir gobernantes o elegir aquellos que han de cuidar el rebaño de Dios? Vamos a ver y vamos a aprender cómo es que Nehemías elige a estas dos personas. ¿Por qué los elige?
¿Qué había en ellos que no había en el resto? Porque era un pueblo numeroso, porque todo ese listado que está ahí es todo el pueblo del que estaba en ese lugar. Y es larga la lista. Y ahí Nehemías nos va a dar para que observemos qué es lo que tenían ellos, cuáles eran las cualidades de estos hombres por las cuales Nehemías los elige para guiar y cuidar al pueblo de Dios. Y dice, sigamos la lectura. Dice ahí, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Los eligió por esto, porque era varón de verdad. Y voy a analizar esto porque es muy importante que nosotros tengamos en mente y sepamos qué es esto. Varón de verdad es un hombre digno de confianza, es un hombre fiel. Estos varones que Nehemías elige para gobernar el pueblo no eran hombres de doble ánimo. No eran hombres que tenían caretas o máscaras, como quieran llamarlos. Ellos eran como eran. Dice ahí, varón de verdad. No tenía doble ánimo. No tenía, un día te ponía una cara y después te ponía otra. No es que delante tuyo te hablaban una cosa y cuando no están con vos están hablando por detrás. No, eran hombres dignos de confianza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estos hombres no tenían pecado? ¿Eso querrá decir que eran dignos de confianza porque no tenían ningún pecado? No, mis hermanos. Estos hombres también eran pecadores. Estos hombres tenían pecado. Pero ¿por qué eran dignos de confianza? ¿Por qué eran hombres de verdad? Porque aun cuando pecaban, ellos confesaban sus pecados. Ellos no encubrían sus pecados. Ellos no buscaban agradar a las personas, no buscaban agradar al pueblo. Ellos buscaban agradar solamente a Dios. Y uno podría preguntar, pero ¿de dónde sacas esa conclusión? Si ahí solamente dice era varón de verdad. ¿Por qué saco esta conclusión? ¿Por qué digo que estos no buscaban agradar a Dios? O mejor dicho, no buscaban agradar a las personas, sino a Dios. Entonces, si te preguntas de dónde saqué esta conclusión, lo primero que te debo decir es que así se ve un hombre de verdad. Un hombre que tiene la verdad, un hombre digno de confianza se ve de esa forma. Pero también, te voy a ser sincero, llegué a esa conclusión por la siguiente definición. Varón de verdad y temeroso de Dios. Temeroso de Dios. O sea que estos hombres no solamente eran dignos de confianza, tenían temor de Dios. Ese temor de Dios, ese temor que habla ahí la palabra hebrea, Sharé. Y es muy lindo, es muy bueno escudriñar estas palabras porque vamos a llegar a la misma conclusión de por qué estos hombres fueron encomendados un pueblo, el pueblo de Dios. Sharé, en este caso, nos indica que un temor reverente. Sharé, en este caso, porque puede usarse en distintas formas, pero en este caso nos está mostrando un temor reverente. Es como la actitud de una persona que reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se rinde a él en el debido respeto. ¿Me explico? Ese temor, ese Sharé, es reconocer. O sea que estos hombres, dice, temerosos de Dios, ¿qué quiere decir? Que ellos reconocían a Dios y lo adoraban y lo reverenciaban. Otros pasajes donde nosotros vamos a encontrar este Sharé, este temor, para que ustedes puedan también entender un poco más el concepto de lo que estamos hablando, de ese temor reverente, ese temor de reconocer a Dios. Lo vamos a encontrar, voy a citar 2, 3 versículos, pero no lo busquen para no demorar.
Génesis 22:12, en el contexto cuando Abraham va a llevar a sacrificar a su hijo, mejor dicho, a Isaac, lo va a llevar al monte y va a sacrificar a su hijo porque Dios le había pedido eso. Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, llévalo y sacrifícalo. Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, Génesis 22:12 dice, y dijo, se le apareció el ángel y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Es el mismo Sharé, la misma palabra. Tú reverencias a Dios, tú obedeces a Dios, tú le rindes homenaje a Dios. Yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Para él, este hombre amaba a su hijo, era el hijo de la promesa, pero no superaba el amor a su Dios y su confianza a su Dios. Porque incluso él mismo le dijo a su hijo, Dios proveerá. Este hombre temía a Dios, pero ese temor, ese Sharé, es una reverencia a su Dios, es el reconocer a su Dios. Otro pasaje en Éxodo 14:31 es en el proceso del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está siendo liberado de la esclavitud de los egipcios. En el versículo 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. O sea que este pueblo había visto la mano poderosa de su Dios, cómo él los liberó de las manos de Faraón, de los egipcios. Este pueblo había visto eso. Y ese ver el obrar, ese ver la mano poderosa de su Dios, produjo en ellos algo. Y dice ahí, y el pueblo temió a Jehová. Es el mismo Sharé, temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Lo llevó a la adoración, ese temor lo llevó a creer y a depender de su Dios. Y otro pasaje más, como para cerrar esto bíblicamente, demostrarles que este Sharé, ese temor de Dios que había en estos hombres, era la reverencia, el reconocer a su Dios. Otro es el libro de Job. Hay muchísimos, pero voy a traer solamente estos tres. Cuando nosotros leemos el libro de Job, no sé cuántos habrán leído el libro de Job, muchas veces incluso lo recomendamos cuando alguien está pasando por alguna dificultad en su vida, por alguna situación de pérdida, ya sea de un familiar o de sus cosas, dice, lee el libro de Job. Lee el libro de Job. Él es un hombre que perdió todo, pero igual siguió confiando en Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Job, normalmente recordamos sus padecimientos, sus pérdidas, o incluso animando también podemos recordar que Dios después al final le devuelve el doble de lo que tenía. Pero mis hermanos, estas situaciones, lo que sí es verdad, pasa todas esas cosas con Job, pero no deben opacar, no deben hacernos olvidar cuál es el carácter de Job, y nos los indica al principio. A veces somos más cautivados de ver todas las circunstancias porque como que nos sentimos identificados con las situaciones que podemos vivir nosotros. Pero también debemos ver el carácter de este hombre. Y vamos a leer en Job 1:1, y es algo que debemos recordar. No solamente debemos ver los padecimientos de Job. Ay, cómo Job perdió todas las cosas. ¿No saben por qué él pudo resistir hasta el final? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y esto es lo que también debemos recordar, no solamente sus padecimientos. Dice que este Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Ese es el Sharé también ahí. Temeroso de Dios, que reverenciaba a Dios, que reconocía a Dios.
y apartado del mal. Es por eso que cuando empieza a perder las cosas, él empieza a decir, sin nada he venido, sin nada he de ir, y seguía adorando a su Dios. Este hombre era temeroso de Dios. Entonces este Yareh no es un simple temor psicológico, no es un miedo o un espanto por una situación nada más, no es un simple temor psicológico. Es una reverencia hacia el Dios Todopoderoso, es un reconocer, mis hermanos. Debemos aprender esto, es un reconocer, no solamente con la mente y no solamente con la boca, no solamente debemos decir nosotros, sí, yo sé que Dios es todopoderoso. Lo digo con la mente y lo digo con la boca, pero debemos reconocerlo con los ojos y ver con los ojos del corazón. Estos hombres no solamente entendían que Dios era así, ellos estaban con sus corazones puestos en el Dios de los cielos. Ellos reconocían a Dios y se rendían a Dios en adoración y en admiración. Entonces nosotros debemos aprender a cultivar este mismo temor de Dios, este mismo temor reverente hacia nuestro Dios. Pero mientras meditaba también en esto, un hermano me exhortó a leer estas palabras. Escuchen, hermanos, hablando del temor a Dios y yo animándoles a que cultivemos este carácter. Este hermano decía esto y realmente me estremeció. Dice este hermano, el temor del Señor, escuchen por favor, el temor del Señor jamás será una realidad en nosotros. Jamás será una realidad en nosotros. ¿Por qué? Dice, mientras prevalezca el egoísmo y las ambiciones personales, o sea, no vamos a poder cultivar en nosotros el temor a Dios cuando nuestras vidas solamente estén centradas en nosotros. Cuando solamente tus propósitos son propios, cuando tus ambiciones solamente son egoístas, es todo para mí, nunca vamos a poder llegar a tener ese carácter temeroso de Dios. Por eso este hermano dice, jamás será una realidad en nosotros mientras esté en nosotros, prevalezca en nosotros el egoísmo y la ambición personal. No va a poder ser algo que se pueda ver en nosotros. Y eso me hacía escudriñar mi corazón. ¿Por qué sigo a Dios? ¿Por qué estoy con Dios? Entonces, si yo busco agradar a Dios, si yo quiero estar con Dios, si yo quiero conocer a Dios, entonces Dios va a guiar mi corazón porque Él se da a conocer para que yo pueda tener ese temor reverente. Y continúa este hermano diciendo, es necesario que exista, es necesario que exista en nosotros, de hecho y de verdad, una total renuncia de nuestro querer, o sea, de nuestros propios deseos. Una total renuncia de nuestro querer, un desprendimiento fuera de lo normal para que eso suceda. Y también mientras meditaba, hermanos, si bien Nehemías está poniendo a cargo a estos dos hombres porque eran temerosos de Dios, y mientras este hermano decía que en nosotros puede ser una realidad, pero para que sea una realidad debe haber un desprendimiento del egoísmo nuestro, porque en el egoísmo muchas veces podemos buscar hasta la propia vanagloria, hacer las cosas para agradar a los hombres y no para Dios. No solamente desde el púlpito, no solamente de los que sirven, sino en nuestras casas también. ¿Por qué guío a mis hijos como guío? ¿Por qué estoy con mi esposa como estoy? ¿O por qué estoy obedeciendo a mi esposo para ser la hermana mejor que el resto? No, debe ser para adorar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios. Entonces no solamente es que el temor de Dios debe ser cultivado por los líderes de la iglesia o por aquellos que gobiernan el pueblo. Este temor de Dios debe ser cultivado por cada uno de nosotros que somos creyentes de Dios. Y alguno podría preguntar entonces, ¿pero cómo cultivo esto? Yo les he mostrado circunstancias. Esas 3 pasajes eran situaciones que pasaron y estos hombres reconocían, reverenciaban a su Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros
cultivar esto? ¿Qué necesito? Necesito algo para poder cultivar este reconocer y reverenciar y tener ese temor a Dios o de Dios. Y quiero darte los motivos por el cual vos y yo debemos temer a Dios. Con este yaré, con este temor reverente a nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios, este Dios creador del cielo y de la tierra, este Dios todopoderoso, ese mismo Dios es el que te ha llamado, y no solamente te ha llamado, es el mismo Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo. Y en Él, mi hermano, mi hermana, te dio vida cuando vos estabas en tus delitos y pecados. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Y no solamente te dio vida, porque la palabra nos enseña que también nos liberó de la esclavitud del pecado. Y no solo eso, sino que nos arrancó de las garras, con una mano dura nos arrancó de las garras de Satanás y del fuego del infierno. Y no solo eso, la Biblia nos enseña que Él nos ha adoptado como sus hijos. Nos hizo que yo fuera su hijo, hizo que vos fueras su hija. Y todo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo, si eso que ha hecho Dios, todas las verdades que nos dice, no es suficiente para reverenciar a Dios, te lamento darte una mala noticia, no hay más. ¿Pero por qué no hay más? ¿Porque se le terminó las opciones a Dios? No, porque ella nos dio todo. Necesitamos algo más para cultivar el temor reverente hacia nuestro Dios, entendiendo todo lo que Él hizo por nosotros, dando a su Hijo en lugar de nosotros. Pero voy a darte algo más para que puedas meditar y así podamos en la semana ayudarnos los unos a los otros a cultivar el temor a nuestro Dios. No solo que entregó a su Hijo en nuestro lugar, sino que también por medio de Él, por medio de Jesucristo, hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Él nos dio el Consolador. Él nos dio para que podamos ser guiados a la verdad, para que podamos ser librados del enemigo, para que podamos adorar a nuestro Dios. Y no solamente nos dio el Espíritu Santo, sino que también nos dio su palabra. Nos dio su palabra. ¿Para qué? Para poder guiarnos por medio de ella, para que nosotros podamos conocer al Dios de los cielos y a nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta para que nuestros corazones puedan estar inclinados en adoración a nuestro Dios? ¿Qué más nos falta? Nada. Absolutamente nada. El Dios de los cielos ya nos dio todo. Ya nos dio todo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta en nosotros? Si hay algo que necesitamos, hermanos, eso ya no va a venir de Dios, porque ya de Dios ya nos dio todo. Entonces, ¿qué nos falta? Si algo necesitamos, hermanos, es reconocer a nuestro Dios y creerle. Es doblar nuestras rodillas y derramar nuestros corazones en adoración. Hermanos, debemos ser convencidos de esto. Si el Espíritu de Dios no te mueve a través de estas verdades a adorar a tu Dios, a reverenciar a tu Dios, a poner a Él en primer lugar, debes escudriñar tu corazón, si realmente estás en Él. Porque todo aquel que Él salva, dice que Él salva para que nosotros lo adoremos y glorifiquemos su nombre. Pero si no está ese deseo en vos, posiblemente todavía no estés unido a Dios. Pero si estás unido a Dios, si estás unido a Cristo, este deseo debe estar en vos. Pero no lo busques más en Dios porque Dios ya te lo dio. Entonces el problema posiblemente seamos nosotros. No estamos doblando nuestras rodillas. No le estamos creyendo a Dios.
No estamos buscando agradarle a Dios. Posiblemente estemos haciendo las cosas para agradar o para buscar la aceptación de las personas y no la de Dios. Mis hermanos, el Señor ya nos dio todo y en Cristo Jesús tenemos todo. Es todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la venidera. Cuando entendamos, cuando empecemos a comprender y a vivir con estas verdades, nos vamos a ver buscando agradar solo a Dios. Vamos a poder ver nuestras vidas buscando la aprobación de Dios y no de los hombres. Vamos a aprender a hacer más la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. E incluso en la lucha con el pecado, no vamos a estar luchando con el pecado solamente por el peligro y las consecuencias que puede haber por el pecado, sino vamos a estar luchando con el pecado para no entristecer a nuestro Dios. Cuando empecemos a cultivar esto de reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos, en cada circunstancia, no vamos a querer que entristecer el espíritu de nuestro Dios. Ya no vamos a luchar con el pecado solamente por las consecuencias del pecado, sino para no desagradar a nuestro Dios. Y cuando tengamos todo esto, cuando estemos practicando todo esto, no solamente vamos a decirlo con palabras, sino con un corazón sincero, como el salmista dice en el Salmo 73, 25 y 26. Él llegó a esta conclusión después de examinar su vida y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Él se pregunta. Y él dice: y fuera de ti nada, hermanos, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué más necesitamos si ya lo tenemos todo? Y ese es nuestro Dios. Entonces, cuando estemos meditando en estas cosas, vamos a estar cultivando el temor de Dios en nuestras vidas. Entonces, volviendo a nuestro texto, Nehemías había visto la integridad y el temor de Dios que tenían estas dos personas, que eran las características claves para poder encargarle la tarea de gobernar Jerusalén. Un hermano dice: uno puede confiar que personas íntegras llevarán a cabo la obra y que si son temerosos de Dios, lo harán de acuerdo a las prioridades de Dios. Y algo que también debemos saber, que estos requisitos no solamente están en el Antiguo Testamento. Estos requisitos para los que iban a guiar el pueblo de Dios también se encuentran en el Nuevo Testamento. Si hay características que debían cumplir estos hombres, también aquellos que gobiernan la iglesia, aquellos que guían la iglesia, aquellos que están de alguna manera puestos para que apacentar el rebaño, la grey de nuestro Señor, también deben tener características, requisitos. Y eso lo vamos a encontrar, no voy a llegar a eso hoy, pero lo vamos a encontrar en Tito, en Timoteo. Si ustedes leen, van a encontrar ahí las características. Entonces no debemos nosotros ver solamente que tengan buen discurso, no solamente debemos ver que tengan preparación académica, debemos aprender a ver el carácter que Dios va a formar en los hombres. Nehemías vio esto, que eran temerosos de Dios, que eran varones de verdad. Así es que nosotros debemos también ver y orar, hermanos, para que los varones de la iglesia, para que los hombres de la iglesia puedan cultivar este carácter que el Señor lo pide. El Señor da los requisitos. Incluso si ustedes, vamos a leer cuando leamos Hechos, cuando hay conflictos en el libro de Hechos, porque habían viudas que no estaban siendo alimentadas, y dice, los apóstoles dicen: elijan entre vosotros 7 varones, al azar, a cualquiera, que vengan y que ayuden a repartir los alimentos. No, 7 varones llenos del Espíritu.
Pero si es para repartir solamente los alimentos, no, deben ser llenos del Espíritu. O sea, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Varones de verdad. Y como le dije, no es que no tengan pecado, pero que puedan ser humildes en reconocer también su pecado cuando el Señor se los muestre. Entonces, también esas cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta, hermanos. Debemos tener los ojos abiertos. ¿Y qué más? Debemos orar por los varones de la iglesia. Debemos orar para que Dios pueda estar formando en ellos el carácter. Y cada uno de nosotros, hermanos, tanto varones y mujeres, debemos aprender a cultivar esto. El temor reverente hacia nuestro Dios. Sigamos. Nehemías, aparte de nombrar personas a cargo del templo y del pueblo, va a dejar instrucciones para que los enemigos no ataquen nuevamente al pueblo. Versículo 3. Y les dije, dice Nehemías, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. ¿Cuáles son estas instrucciones? El pueblo, las puertas acostumbraban a abrirse ya antes de que salga el sol. ¿Para qué? Para que los mercaderes pudieran entrar y colocar sus tiendas. Pero Nehemías no quería que Jerusalén fuera sorprendida. Entonces él les está diciendo, cuando abran las puertas, ábranlas cuando esté bien de día y cuando todos los habitantes de Jerusalén estén despiertos y alertas, por si alguno quiere atacar. Entonces no lo abran como están acostumbrados a abrir, ábranlo con el cuidado necesario, porque Nehemías ya no iba a estar. Entonces él les está encomendando que si abran las puertas, se abrían las puertas, para que entren los mercaderes, que sea cuando esté de día y todos estén despiertos y alertas. Y no solamente él está encargando a aquellos cuidadores, a aquellos que estaban destinados a cuidar en sus lugares, en sus turnos, sino que también le encarga a todos aquellos que de frente de su casa puedan cuidar y velar por la seguridad del pueblo. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque muchas veces al tener ya la seguridad de la reconstrucción hecha y ver las puertas que ya están seguros, entonces uno tiende a ¿qué? A quedarse más tranquilo. Uno tiende a relajarse, decir, bueno, ya terminamos todo, ya estamos seguros y se relajan. No, ellos debían seguir velando por la seguridad del pueblo. Por eso un hermano dice, resulta tentador bajar la guardia y descansar en los logros pasados, después de haber realizado una gran tarea. Pero sin embargo debemos continuar sirviendo y cuidando lo que Dios nos ha encomendado. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado, porque la obra se les había dado a Dios, pero Dios también la iba a cuidar, pero los responsables de estar alertas eran todo el pueblo. Y esto también nos enseña, hermanos, que no solamente le está encargando a Anani y a Ananías el cuidar el pueblo, sino que le está encargando a cada uno, a todo el pueblo. Todos deben velar por el cuidado del pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que así como esta obra del Señor estaba dando ejecución en este lugar, así también en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros fuimos rescatados por el Señor, sí, bueno, la obra la hizo el Señor, sí, bueno, entonces voy a estar relajado en mi casa esperando que el Señor venga. No, debemos estar alertas, debemos estar velando los unos por los otros, cuidando la seguridad de la iglesia, cuidando la seguridad de la integridad de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo haremos? Por medio de la oración. Debemos estar orando, velando los unos por los otros. ¿Y cómo también podemos hacer cuando vemos que el enemigo está atacando y vemos de alguna manera que un hermano está debilitado, que un hermano está en necesidad? No llamen a los líderes de la iglesia a decir, hermano, mira, el hermano tal está necesitando. Si el Señor te está dando los ojos para que vos veas la necesidad de tu hermano, la preocupación de tu hermano o el peligro de tu hermano, no esperes a que otros lo hagan, hazlo vos.
Porque la seguridad depende de cada uno de nosotros. No depende solamente de los que están al frente de la iglesia. Todos nosotros debemos tener esto en claro, hermanos. Todos nosotros debemos cuidarnos los unos de los otros. Así que no esperes que tu hermano y vas a estar ahí enojándote. ¿Por qué no se dan cuenta que el hermano está necesitando? Y si vos ya te diste cuenta y vos lo estás viendo, es porque Dios te está dando la oportunidad a vos de que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Seguramente en otra área el hermano lo estará usando en otra cosa. Pero si vos estás viendo la necesidad de tu hermano, no estés renegando porque tus hermanos no ven eso. Hazlo vos. ¿Cómo puede ser si el hermano está pasando tal situación o está pasando tal debilidad? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué la iglesia está con los ojos cerrados ante tal situación? Mi hermano, si lo estás viendo, andá, exhortá, andá, animá. Hacelo vos, porque Dios, hermanos, en serio les digo, Dios les está dando la oportunidad a ustedes para que puedan llevar a cabo lo que Él nos está instruyendo. Si no lo hacen, van a seguir renegando contra la iglesia de Dios. Debemos cuidar la iglesia, que es el rebaño de Dios, y esos son tus hermanos. Tus hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros. Y continúa diciendo Nehemías versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y ahí cita a todos aquellos que habían venido del cautiverio, los primeros que habían llegado. Dios está poniendo en el corazón de Nehemías poblar Jerusalén, porque habían todavía algunos judíos que estaban en sus alrededores, en los pueblos de afuera de Jerusalén. Y Dios está poniendo en Nehemías, es decir, juntar a todos. ¿Por qué Dios está intentando juntar a todos ahí en el pueblo? Dice que Él empezó a tener la genealogía, empezó a tener el listado. Él tenía el listado de aquellos que eran pueblo de Dios. ¿Por qué era necesario eso? Porque al tener la seguridad de la muralla y las puertas, cualquiera podría venir y decir, yo soy judío. Pero era importante para ellos hacer este empadronamiento, porque las genealogías tenía muchísima importancia para ellos. ¿Por qué? Porque no podía mezclarse no podía mezclarse los linajes, debía pertenecer al pueblo judío, debían ser descendientes de Abraham. Y si eran descendientes de Abraham, ellos consideraban, si estaban dentro del listado de las 12 tribus de Israel, entonces podían considerarse como pueblo de Dios. Para ellos era importante. Pero Dios no solamente está juntándolos para que, vivan seguros. Hermanos, en los capítulos que vamos a ver de acá más adelante, vamos a ver que todo esto Dios lo está haciendo para hacer una obra más en ellos. Porque si bien hicieron la reconstrucción, pusieron las puertas, uno puede decir que el trabajo de Dios ya se terminó. No, pero ahora Él iba a trabajar en el corazón del pueblo. Él va a empezar a trabajar en el corazón de los hombres, para que lo reconozcan, para que teman a Él. Y lo vamos a estar viendo en los próximos domingos. Entonces Nehemías está reuniendo, puesto Dios le puso en el corazón esto, reunir al pueblo. Los está reuniendo. Él está preparando el terreno. Posiblemente Nehemías no sabía en ese momento, porque dice, Dios puso en mi corazón empadronarlos, o sea, traerlos a todos, que poblaran Jerusalén, que vinieran todo el pueblo de Dios. Posiblemente Nehemías todavía no sabía las intenciones que Dios tenía en el momento de juntarlos. Pero nos vamos a gozar de saber que Dios todavía no terminó su obra. No, la obra no solamente era reedificar el lugar, sino reedificar sus vidas. Hacer que vuelvan a ver a su Dios. Hacer que aprendan a depender nuevamente del Dios de los cielos. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo domingo. Para terminar,
para terminar, he estado hablando a lo largo de, he hecho mucho énfasis en cuanto al temor, al Sharé, al temor de Dios. Pero como les dije, el Sharé en este contexto que estamos leyendo ahí, se aplica a un temor reverente. Pero en otros contextos, el Sharé también se aplica al tener temor, pero ese temor de miedo, no de reverencia, sino un temor de miedo. Entonces, ¿por qué hago esta cita? Porque Sharé se aplica en dos distintas partes. Se aplica como el temor reverente y también se aplica con el temor de Dios en este sentido. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa o terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Escuchaste eso? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque si todavía estás sin Cristo, porque si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, y esto lo digo tanto para niños deben aprender a escuchar esto, jóvenes deben aprender a escuchar esto, y grandes deben escuchar esto. Si todavía no han puesto su confianza en Cristo, ustedes no van a tener ese temor reverente hacia Dios, pero ustedes sí deben temer. Deben temblar, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no han puesto su confianza en Cristo, deben temblar. Deben temblar. ¿Por qué? Porque deben temer el justo juicio de Dios. Él va a juzgar nuestros pecados. Él va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si todavía, mi amigo, mi amiga, niño, joven, si todavía insistes en vivir a tu manera, si todavía estás dudando y ahí como una calecita dando vueltas, ¿voy a creer en Dios o no voy a creer en Dios? ¿Voy a entregar mi vida a Cristo o no voy a entregar mi vida a Cristo? Si todavía estás jugando con tus pecados pensando que Dios no los está viendo, te aseguro que estás desperdiciando tu vida. Si no te has unido a Cristo, estás lejos de Él, y si estás lejos de Él debes temer. Por eso déjame decirte una verdad en amor. Niño, niña, joven y joven o jovencita, Dios no miente. Y si Dios no miente y Él dice que es terrible estar en las manos del Dios vivo, es así. Y es por eso que debes temer y debes temblar. Tienes todas las razones para que Dios haga su juicio en tu vida. Debes temer el juicio de Dios, porque tus pecados te condenan. Tus pecados te arrastran al infierno. Debo decirte esta verdad en amor. Jesús dijo, Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si no estás en Cristo, eres maldito y estás destinado al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tienes todas las razones para temer. Debes temer el juicio de Dios. Pero si encuentras ese temor del juicio, también tienes las razones, todas las razones para reconciliarte con Dios. Pero si no temes, nunca vas a poder llegar a la reconciliación con Dios. Debes entender que el justo juicio de Dios se va a ejecutar sobre tu vida. Pero Cristo, mi amigo, mi amiga, niño, Cristo reconcilió al mundo por medio de su obra. O sea que si bien estás en la condenación,
también se ha dispuesto el plan de salvación, se ha dispuesto el medio de reconciliarse con Dios. Entonces, ¿por qué todavía seguimos dudando de entregar mi vida al Señor o no? Porque si tu vida está sin Cristo, estás perdido. Si tu vida está sin Cristo, estás condenado al infierno y a una eternidad sin Dios. Pero Cristo está ahí. Cristo está ahí, vino para rescatarnos, vino para salvarnos, vino para darte vida y vida eterna. Entonces tienes todo para poder ser salvado también. Porque escrito está en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre, ese que fue dispuesto para que nosotros podamos ser salvos, es Jesucristo. Entonces ven ahora a Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Él como tu Señor y Salvador. Y no te estoy llamando acá al frente para que vengas y llores y todo. Entrega tu corazón a Él. Inclina tu corazón en adoración a este Dios temible, a este Dios de amor, pero a este Dios también fuego consumidor. Entrega tu vida al Dios de los cielos. Lo puedes hacer ahí donde estás sentado. Si vas a tu casa y eres convicto de pecado, estás siendo convencido de esto, anda y encerrate en tu habitación y pedile perdón a Dios. Y vas a ser reconciliado con Dios. Y vas a ser unido a Cristo. Y todas las promesas que están para Cristo serán tuyas. Pero mientras no hagas eso, mientras no te arrepientas, el juicio, la ira de Dios está sobre tu vida. Debes saber eso. Y es por eso que te digo, esa es tu condición si estás sin Cristo. Pero tienes la oportunidad que Cristo te da de reconciliar.